Buenos días, compañeros y maestra. Nuestro equipo va a hablar acerca del tema de la hematopoiesis. Estamos conformados por Eduardo Acosta Redondo, Abril Ocampo Corona, Gloria Jimena Hurtado Sánchez, Nayeli Guadalupe Sánchez González y su servidora Karen Daniela Silva Romero. Y bueno, para comenzar vamos a definir qué es la hematopoiesis. La hematopoiesis es la producción de las células sanguíneas. Esta palabra hematopoiesis se divide en dos vocablos: hema, que significa sangre, y poiesis, que significa formación. La misma palabra nos dice que significa formación de la sangre. La hematopoiesis se divide en tres fases: la mesoblástica, la hepática y la mieloide, que estas van a ser desarrolladas más adelante por mis compañeros. En el ser humano, la hematopoiesis se lleva a cabo durante toda la vida en la médula ósea. Este tejido es conocido por ser el más activo en cuanto a la proliferación, ya que diario produce alrededor de 2.310 eritrocitos, 2.310 plaquetas y 7.310 granulocitos. Ahora bien, ¿dónde inicia la hematopoiesis? Bueno, la hematopoiesis inicia en el saco vitelino alrededor de la segunda semana de gestación. Esta es conocida como la fase mesoblástica. Posteriormente continúa alrededor de la quinta semana en el hígado y posteriormente en el vaso. Estos dos órganos toman la función y son responsables de la hematopoiesis durante el segundo trimestre de embarazo, que es conocida como la fase hepática. Después, la médula ósea inicia la producción sanguínea a partir del cuarto mes y continúa con esta función durante toda la vida de nosotros. Y esta es conocida como la fase mieloide. Ahora bien, existen unas células que dan origen a las células sanguíneas. Estas son las células troncales hematopoyéticas, las células progenitoras hematopoyéticas y las células precursoras. Les voy a hablar un poquito acerca de ellas. Las células troncales hematopoyéticas también son conocidas como células madre, ya que aquí es donde comienza todo. Estas células son capaces de autorrenovarse y son multipotenciales. Esto quiere decir que tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier linaje sanguíneo. Después vienen las células progenitoras hematopoyéticas, que a diferencia de las células troncales, estas no pueden autorrenovarse, pero pueden conservar la capacidad de proliferar. Pueden diferenciarse en varios tipos de linajes sanguíneos. Esto es conocido como multipotenciales. Pueden diferenciarse en dos linajes sanguíneos, esto se le conoce como bipotenciales, o en un solo linaje sanguíneo, conocido como monopotenciales. Aquí va un pequeño dato acerca de las células troncales y progenitoras. Como estas tienen una morfología muy parecida a los linfocitos, es imposible o muy difícil poderlas distinguir en un frotis de médula ósea. Pero bueno, esto solamente era un dato. Ahora por último vienen las células precursoras. Estas células son aquellas que cuando maduran pueden dar origen a las células que circulan en la sangre y forman más del 90% de las células de la médula ósea y son reconocidas por su morfología. Ahora bien, les voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Las células troncales hematopoyéticas dan origen a un progenitor multipotente. Este se diferencia en progenitor linfoide común o en un progenitor mieloide común. Después, el progenitor mieloide común da origen a un progenitor eritroide o a un progenitor granulocito. Esto va a quedar más claro observando el esquema del que está en la diapositiva. Este esquema es el proceso de diferenciación de las células hematopoyéticas desde la célula troncal hasta las células maduras. Bueno, todas las células de la sangre sabemos que derivan de una única célula o también que es conocida como el progenitor común, la cual es una célula madre pluripotente o incluso son llamadas células troncales hematopoyéticas. Esto va a variar según lo leamos en la bibliografía a la que se refiere el autor.
Por lo tanto, también sabemos que entonces todas las células se derivan del tejido conjuntivo embrionario o que es conocido como mesénquima. Y pues también conocemos que este tejido mesenquimático formará la mayor parte del mesodermo y a su vez este mesodermo es de donde se van a derivar todos los tejidos conectivos musculares del cuerpo y en este caso como son los relacionados con los vasos sanguíneos, las células sanguíneas, como las hematíes e incluso los vasos linfáticos. Sin embargo, para no extendernos tanto sobre el tema, pues estábamos hablando sobre que si bien conocemos, todas las células sanguíneas se derivan de una única célula llamada célula madre pluripotente o también pues como célula madre troncal hematopoyética, según sea el nombre. Pero lo que nos interesa conocer de esta célula es que normalmente estas células madre pluripotentes, propiamente la producción de células sanguíneas se caracteriza por iniciar desde el saco vitelino a partir del 10º al 14º día y después pasar por distintos órganos como el hígado y el vaso en menor proporción hasta llegar al punto de la médula ósea, pues sabemos que la médula ósea a partir de principios del tercer trimestre gestacional en el feto comienza ya a desarrollarse un ambiente para que la médula ósea sea este órgano por excelencia que desde que nacemos, ya a finales del tercer trimestre gestacional y para estar preparados a nuestro nacimiento y después acompañarnos por toda nuestra vida adulta, la médula ósea se convierte en el órgano hematopoyético por excelencia. Por lo que entonces, para entrar más en contexto, la sangre contiene diferentes tipos de células y cada una de ellas tiene una función biológica específica, y a pesar de las diferencias estructurales y funcionales de cada célula sanguínea, pues sabemos que existe una fuerte evidencia de que todas las células sanguíneas provienen de un único tipo de células, y estas células, como mencionamos, son las células troncales hematopoyéticas o células madre pluripotentes. Y a partir de estas células madre, pues obtenemos dos linajes celulares, ya sean mieloide o linfoide, de los cuales finalmente obtendremos tres grandes clasificaciones de las células sanguíneas, como lo son las siguientes que podemos observar, como los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, o que también se pueden llamar como serie blanca, serie roja o serie plaquetaria. En sí, la serie blanca contiene a todos esos glóbulos blancos o leucocitos que son desde agranulocitos a granulocitos, como por ejemplo los basófilos, los neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos T, B, natural killer. Las funciones de los granulocitos y monocitos juegan un papel clave en la inflamación y la fagocitosis de ciertas partículas o antígenos, mientras que los linfocitos ayudan a intervenir en la inmunidad específica contra microorganismos y otras fuentes de macromoléculas extrañas que entran al organismo. Mientras que la serie plaquetaria se refiere a la producción de megacariocitos, donde a su vez estos van a formar a las plaquetas como tal. Y esta serie plaquetaria, que es proveniente del citoplasma de los megacariocitos, pues participan o intervienen directamente en la hemostasia sanguínea, o lo que conocemos como coagulación. Y la serie roja pues se refiere a los glóbulos rojos como tal, las hematíes, pero los eritrocitos tienen esa función de recoger
el CO2 o el dióxido de carbono y a su vez transportar el oxígeno a las distintas partes de todo nuestro organismo. Pero en este proceso de la hematopoiesis reconocemos que es un proceso que corresponde a distintas fases, ya que aunque la célula madre pluripotente, ubicada en el interior de la médula ósea roja, tiene esta capacidad de autorregenerarse y duplicarse a sí misma, pues cuando estas células en sí se dividen para llevar a cabo una génesis sanguínea, pues esta célula madre pierde su característica de ser o autorrenovarse. Sin embargo, pues es en este punto donde la célula en realidad se diferenciará entre dos tipos de linaje según sea mieloide o linfoide. Por ejemplo, si la célula madre hematopoyética se convirtiera en linaje mieloide, ahora sería una célula madre mieloide, la cual a su vez da origen a una unidad formadora de colonias granulocito, eritrocito y monocito macrófago, donde propiamente esta célula formadora de colonias se diferencia en dos nuevas colonias, en la de unidades formadoras de colonias granulocítica, megacariocítica y en la unidad formadora de colonia eritroide y megacariocítica. Mientras que si esta célula madre se convirtiese en célula madre linfoide, pues se diferenciaría en dos células que son las formadoras de colonias para los linfocitos T y la unidad formadora de colonias para los linfocitos B. Todas estas células precursoras, después de las unidades formadoras de colonias, y que son precursoras desde una sola célula madre hematopoyética, después de los linajes mieloide o linfoide, pues tienen múltiples procesos que las llevan a cambiar morfológicamente en su citoplasma y tanto en su núcleo, por lo que finalmente se convierten en una célula sanguínea madura, que es cuando podemos decir que en realidad desde la médula ósea pueden circular a la circulación sanguínea y propiamente son llamados eritrocitos o hematíes, plaquetas que están formados a partir de los megacariocitos, los eosinófilos en el caso de ser granulocitos, los neutrófilos y también los monocitos que posteriormente se convertirán en macrófagos, mientras que los precursores linfoides es donde propiamente después aparecen los linfocitos, a su vez los natural killer.